¡Qué rápido! Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a todos, todes. Hay muchas caras nuevas que no he visto antes, muchas que sí, así que gracias a la comunidad Que gracias, siempre en serio, por todos venir los hasta amigues aquí. que han venido, que hace tanto Sí. no veíamos. En serio, un aplauso para Sí, vosotros. para la comunidad, ¿eh? ¡Vamos! Aplauso Ay. para la comunidad. Dígame la verdad, ¿está lleno esto porque la muchacha cumple años? Claro. ¡Yay! Que es mañana, pero es la antesala del cumpleaños. Y por eso nos pareció un buen momento para pensar sobre qué es el adulto. Porque yo sigo cumpliendo años, pero hay que ver, ¿no? Eso está por verse, si soy adulta, madura. El año pasado, de hecho, hicimos una tertulia en Cronopios, en ese momento estábamos allí, sobre que la adultez, la madurez y ¿qué era la otra cosa? No sé. Las frutas. Y digo, bueno, es como un tema muy parecido, pero a la vez yo decía, pero está bien repensarlo un año después y ver en contraste un poco qué ha surgido, porque yo ya no soy la misma que el año pasado. Somos y esto que está bien estamos repensarse siendo. constantemente, ¿no? El qué es el adulto o qué significa ser maduro o hasta qué punto uno en realidad madura o hasta qué punto hay presiones sociales implícitas en esa supuesta maduración. En fin, no está mal, y me lo digo a mí misma como ejercicio personal, no he traído nada preparado, lo voy a pensar así con vosotros y los escucharé en el debate con mucho gusto también. Repensarnos un poco estas cuestiones, no darlas tan por hecho, ¿no? Como a veces las damos por sentadas y son las cosas que a veces hay que pensar o que está bueno, darle unas vueltas. Sí, aquí, bueno, yo creo que antes de empezar, Hay hay que pocos, pero no presentarse. muchos, que no nos conocen. Es decir, habemos muchos y varios ya saben quiénes somos, pero no todos, así que presentémonos. Haz los Eso. honores, Flor. ¿Sí? Vale, somos Paola Fernández, que es filósofa, doctoranda en educación, actualmente profesora de la Universidad de Barcelona en filosofía antigua, ¿no? Historia de la Sí, filosofía antigua, en sí, catalán, sí, sí, si sí, no, así si no me es. equivoco. Sí, una clase en Y... catalán. Los estudiantes escogieron la clase, es que porque la versión en catalán y se lo viene a dar una colombiana. Con mi acento precioso, ¿no? Mi acento súper catalán. Muy bien. Y yo soy Flor Franco, soy psicóloga, psicoanalista, doy también una clase en el Hospital Sagrat Cor y trabajo, bueno, tengo la consulta privada con adultos y también con niños en la pública. Lo cual está guay, adultos y niños, hay algo hoy de la infancia y de la adultez, no sé, yo siempre he pensado que el niño siempre lo he tenido muy vivo y espero seguir manteniéndolo siempre, en el sentido de que haya algo de la infancia que nunca muera del todo, aún en la adultez, ¿no? Pero bueno, eso ya lo diré un poco después. Yo me pregunto ahora, de cara a cumplir años mañana, cumplo 36, realmente me ha pegado más que nunca la adultez, o sea, lo digo de verdad. No sé, antes me daba igual cumplir años, ahora es como que no tanto. Es como que, no sé, estos últimos 2 años, los 35 y los 36, ya me contarán, no sé, qué experiencias tienen, pero realmente me he sentido como más vieja, no sé, como realmente como si me estuviera haciendo adulta. Hay una etapa de la vida en la que uno quiere cumplir años, ¿no? Para sentirse más grande. Ahora es como, igual no sé. Y se me ha juntado varias crisis, que por eso me parecía interesante pensar el tema de la transformación que viene, no sé si necesariamente con el tiempo, pero al menos que el paso del tiempo puede permitirla, y hasta qué punto hay cosas que tienen que ver con la presión social. Yo, y me desnudo un poco aquí, me vengo a hacer un poco también de monólogo en ese sentido, no, va a ser una conversación, pero... El año pasado pero empezaste la sí, tertu con un monólogo, de hecho. sí, pero era más cómico. En este caso es como más, como si Trágico. como si vosotros fuerais mis analistas y yo era analizante. O sea, vengo de trabajar 10 horas, así que permítanme ese lujo. eh, bueno, como la presión de ser mujer y tener 35 años y, bueno, las cuestiones que se empiezan a poner un poco en torno a eso, ¿no? ¿Y cuándo vas a tener hijos? Y primero necesitaría el marido, ¿no? el padre, ¿no? O sea, o cuándo, no sé, para cuándo la relación, ¿no? O el vínculo. Como esta cosa de no encajar, porque realmente no tengo nada de esas cosas. Entonces, como, ¿hasta qué punto eso se empieza a jugar como, ya debería tener esto y si no lo tengo? Escuché comentarios de amigas que me dolieron bastante, amigas de toda la vida, era como, bueno, esta sigue saliendo de fiesta, me gusta mucho el tecno, me gusta la música, Amante sigue de saliendo de Lacan fiesta, y del tecno. como que ya madurará, ¿no? O como que ya le llegará, ya sentará cabeza, ¿no? Y es como, bueno, no sé, yo misma me lo preguntaba, decía, ¿será que eso va a pasar? ¿Será que no? ¿Será que hay otras maneras de vivir? Pero ese conflicto lo he sentido bastante
dentro, o sea, en el sentido que se me han jugado muchas cosas, hasta qué punto hay cuestiones que sí debería replantearme, hasta qué punto no, hasta qué punto, bueno, Yo creo realmente que eso no es ser maduro. ahí vienen varios elementos y yo aquí sí me pongo a citar autores porque me gustan, pero Aristóteles, padre de la lógica, de la astronomía, de la metafísica, de lo que sea, el papá de todo el mundo, el abuelo, el tío, el de, todo, de toda la historia de la filosofía, hablaba que toda la naturaleza se daba en base al movimiento, con base en el movimiento. Es decir, todas las cosas siempre se movían, siempre tendían a hacer otra cosa. Y hablaba que las cuestiones, todo lo que existe en términos de física, está en la potencialidad para devenir en un acto. La potencia es todo lo que es posible de la cosa para que devenga en ese acto que es la realización de las potencias. Cuando pensamos, por ejemplo, en un árbol, pues es el acto de las potencialidades de la semilla. Un árbol de naranjas viene una semilla de naranjas y no una de peras, pues porque le tiene que corresponder su potencialidad. Y en ese orden de ideas, cuando pensamos en términos de la naturaleza, pensamos que tiene que haber una causa y si hay una causa, tiene que haber una consecuencia, una resolución lógica del proceso del devenir del tiempo. Cuando nosotros nos pensamos en la adultez, parece una maroma mental, pero no, ya voy para un lugar. Cuando nosotros nos pensamos en la adultez, lo pensamos en términos de la resolución de un proceso que parece tener la vida, que nos va a llevar a alguna parte un poco más segura. Yo creo que todos cuando estábamos jóvenes, yo, por ejemplo, a mis tiernos, no sé, 12 años, decía que a los 25 quería estar casada y con 2 hijos. Y pues vamos, bueno, tengo 32 y aquí estamos. Es decir, y que ahora pienso los 25 como una plena adolescencia y yo estoy aquí en la flor de mi adolescencia temprana con mis 30 añitos. Entonces, la adultez la pensamos siempre en términos de algo que se resuelve, de un lugar al cual vamos a llegar, al cual vamos a arribar, que es la resolución de un montón de conflictos que parece que tienen el fin en ese lugar, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos en esa idea de adultez en términos biológicos, ¿no? En términos temporales, porque aquí todos estamos por los 30, muchachos, 30, 40, poco más. Entonces, cuando estamos en estas edades donde se supone que la adultez corresponde a lo que dice nuestra tarjeta de identificación y no sentimos la resolución de los procesos que nos hemos preguntado desde nuestra infancia, sentimos que nos vendieron una moto que no era, ¿no? Sentimos que nos vendieron un proyecto que no era. La adultez va a llegar con los años, la resolución de las preguntas va a llegar con el tiempo y luego nos vemos de cara que lo que llega con el tiempo, pues no sé, son arrugas y deudas y más arrugas. Que ser adulto es ser endeudado, se podría Sí, sí, sí. resumir, ¿no? Como esa es la definición en el diccionario. Entonces, Sí, la cuestión incluso aquí con... la definición, hablando de diccionario, la etimología de adultez es, lo había notado, como crecido o terminado el proceso de crecimiento. Exactamente. Como aludiendo a algo del orden de algo que se termina, ¿no? Algo terminado, ya acabado, ya está hecho. Y eso también va de cara a una búsqueda que no solamente ha tenido la filosofía, sino también la ciencia y que hemos tenido nosotros, obviamente, como herencia de nuestro tiempo, y es encontrar un ser, ¿no? Como una esencia de las cosas. Y eso pasa desde Tales de Mileto, Parménides, que decía que lo que es y lo que no es, no es, de ahí para adelante, toda la historia de la filosofía ha sido la búsqueda constante del sentido del ser. ¿Qué es el ser? La esencia de la cosa. ¿Y qué es la esencia de la cosa? No, pues si lo descubro, lo que es inamovible, eterno, aquello que perdura. Y se supone que en el momento en que encontramos el ser, esa cosa, esa esencia, pues ya no va a haber más movimiento, porque el movimiento es azaroso, es caótico, nos puede llegar a dar miedo. Y luego nos damos cuenta que no, que quizá no hay un sentido del ser en una cosa que se resuelva al final como algo inamovible a lo cual llegamos, sino que precisamente el ser está en devenir y el ser está en este constante cambio. Y ahí siempre doy la cuña a un autor que me gusta si fuera bastante nazi, que era Martin Heidegger, que decía pues que nosotros somos lo que estamos siendo en el momento en que somos nosotros mismos. Eso en español, estamos siendo. O sea, ser es un verbo, más que una sustantivo al cual se le dan todas las características de lo que se supone el deber ser. Somos lo que estamos siendo en este momento. Y si me pongo así muy quisquillosa con el sentido del ser, no me debería presentar como Paola. Yo no soy Paola, yo estoy siendo Paola. Y eso significa que este Paola que se está presentando está haciendo una cosa que debe abandonar lo que ha sido para convertirse en lo que será. Pero abrazar esa idea da mucho miedo, porque a la larga no tenemos ningún piso. No hay un piso, una
una adultez, un sentido del ser. No hay pisos, no hay, menos en Barcelona. Yo aquí me toda seria. No, es que total, está bien cortar ahí, o sea, Sí, 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 alternar. Me la dejaste picando. me las dejaste ahí para el gol. Varias cosas. Claro, mientras ibas hablando me preguntaba, bueno, al final, ¿qué es entonces, no, la adultez? O sea, hay algo del movimiento que empezamos diciendo, de la naturaleza, que brinda cierto movimiento. El tiempo es movimiento, es algo que nos va moviendo, nos vamos moviendo en el tiempo. Ahora, no, eso no necesariamente nos cambia, ¿no? Hay gente que igual tiene 80 años y no ha cambiado nada, o no ha madurado, o gente de 30 que no es nada madura, y ahí podemos desglosar y ver de sexo afectivamente, económicamente, yo qué sé, en muchos aspectos, ¿no? Pero digamos que no viene dado a la madurez o la adultez con necesariamente la edad cronológica, es decir, creo que el paso del tiempo o la vida en general puede ser una escuela, pero si uno es un buen aprendiz, es decir, si uno va permitiéndose transitar ciertas cuestiones, se pregunta, bueno, está abierto, por decirlo así, a esa transformación. Entonces, ¿qué es ser adulto? Me pregunto, ¿no? Que no es necesariamente ser maduro, es decir, ahí hacemos la distinción. Podemos ser adultos y no maduros, adultos ya por mayoría de edad, ¿no? Ya por cuestiones legales y que si se quiere, ¿no? Pero no ser maduros, y podemos, bueno, y hay niños, adolescentes muy maduros que todavía no son adultos. Entonces, por un lado, separarlo, creo que no tiene que ver con algo acabado, creo que la adultez es un work in progress, no sé, como algo que se va también construyendo, es decir, uno no se hace adulto del día a la mañana, como uno no se hace niño del día a la mañana o adolescente del día a la mañana, son procesos que creo que implican cada uno un tiempo, y bueno, la adultez evidentemente sí que durará hasta que uno esté aquí en el mundo, pero es algo que uno va a ir construyendo paso a paso. Entonces, no es, ¿qué es? ¿Un estado? ¿Un ideal? ¿Una actitud? O sea, ¿qué es en ese aspecto, no? O sea, por un lado, un ideal yo creo que es, y eso hablábamos antes de estos ejemplos de, se espera que un adulto sea independiente económicamente, estable, que tenga hijos, ya entramos en los imaginarios colectivos, por supuesto, ¿no? Que tenga hijos, que esté casado, que tenga una familia, que no, bueno, no sé, que tenga un trabajo fijo, que sea... Claro, eso está bien repensarlo también con ese imaginario colectivo de antiguo, si se quiere, y contrastarlo también con la época en la que vivimos hoy, ¿no? Y cómo ha cambiado el mundo en los últimos 20, 30 años, que es un salto, yo diría, de paradigma completamente diferente al que tuvieron entre generaciones, diría, de nuestros abuelos y padres, o incluso entre nuestros abuelos y sus padres. Es decir, el mundo ha cambiado demasiado, mi vida es demasiado diferente a la de mis padres, y no fue tan diferente la de mis padres a la de mis abuelos, ¿no? Y eso seguramente les pase a varios de ustedes, es decir, la manera de vivir, los ideales, lo que está puesto en valor es diferente, ¿no? O sea, en ese momento nadie se planteaba, yo creo, de nuestros padres, no sé, ser, yo qué sé, no ser madre, no ser padre, viajar por el mundo, no sé, no atarse a nada, yo qué sé, como otro tipo de vida posible que no fuera esa. Entonces hubo ahí algo de romper con ciertos paradigmas, con los cuales mucha gente igual todavía no se termina de amigar del todo, porque seguimos creyendo que adulto es el señor de traje y corbata, con una familia detrás y un trabajo estable, ¿no? O una hipoteca, yo qué sé, como cositas que podrían definirnos un poco ese ser adulto. Y luego, o sea, eso estaría bien desarrollarlo en detalle, qué es para cada uno en su imaginario ese ideal de adultez, ¿no? Por otro lado, sí que tiene que ver con algo del orden de la actitud ante la vida, en el sentido, para mí sí que va muy ligado a la responsabilidad, ¿no? Al hecho de ser responsable de uno mismo. Ahora, ahí entran un montón de factores. Podemos ser responsables económicamente, pero un desastre a nivel sexoafectivo, como hoy se habla tanto, ¿no? Es decir, ¿cuántos niños adultos hay en relaciones amorosas que se comportan como, bueno, como, no sé, se me sale en lo argentino, como unos ñoquis, no sé, como una persona, como un gilipollas, ¿sí? Como alguien no que comen? no... ¿Los ñoquis no son las cositas sí, que se comen? sí, como, bueno, que se comportan como unos niñatos, ¿no? O sea, ahí también se habla la diferencia de, yo creo que es muy bonito cuando uno se encuentra con un adulto que conserva algo de su niño interior. ¿A qué me refiero con eso? Cierta capacidad para jugar en muchos sentidos. Puede ser desde el deporte, puede ser jugar con palabras, jugar con chistes, jugar con el humor, jugar con el sentido de las cosas, no sé. Algo del orden de lo lúdico, del juego, de la creatividad, de la imaginación, algo muy despierto en ese aspecto. Diferente a ser un niñato, es decir, eso también hay que hacer la diferencia, ¿no? Es decir, mantener el niño interior siendo adulto, pero en el sentido de el berrinche, la explosión, la impulsividad, mi pareja no hace algo que yo quiero y exploto, o yo qué sé, o no sé, o un amigo no se comportó como yo esperaba y lo mandé
no sé, como ese tipo de actitudes, ¿no? que uno no esperaría, entre comillas, de un adulto, o que a uno mismo le hacen también la cuestión sentir de la inmaduro. adultez relacionada con una edad me parece bastante compleja, pues porque la edad finalmente es un tiempo biológico que no necesariamente se relaciona con el tiempo en tanto vivencias. Hay un filósofo fundamental en la modernidad que es Immanuel Kant, que tiene un texto que se llama ¿Qué es la ilustración? Y comienza diciendo que la ilustración es la salida de la minoría de edad en la que el hombre, obviamente estaba hablando en su momento de hombre blanco heterosexual, pero bueno, que el hombre ha decidido estar inmerso por su propia voluntad. Es decir, mayoría de edad es cuando nosotros somos capaces de pensar por nosotros mismos. Y la mayoría de edad no lo da tener 18 o 21 o acorde a la legislación de cada uno de los países. Lo da la relación que tenemos con nuestra propia libertad y lo has nombrado con la responsabilidad. Kant va a hablar de la responsabilidad en tanto ética, es decir, de nuestra responsabilidad con nosotros, con los otros, con el mundo, con la sociedad. Por eso precisamente se supone que la mayoría de edad nos da un pase importantísimo dentro del ejercicio democrático que es el voto, por ejemplo. Se supone que tenemos una cierta autonomía para poder decidir sobre eso, si lo hacemos o no lo hacemos. Pero la cuestión aquí es que la mayoría de edad kantiana no la determina la edad, la determina la forma en la que somos responsables de nosotros mismos y que somos conscientes de las implicaciones de mi comportamiento con el entorno circundante, con lo que me rodea. Y a eso le llama, de hecho, pues, sapere aude, ¿no? Sapere aude significa atrévete a pensar por ti mismo. Quien no sale de la mayoría de edad es quien sigue pensando bajo el yugo del maestro o de cualquier otra cosa que se hace una imposición ante él. Entonces, por un lado, bueno, la idea de la mayoría de edad que nosotros tenemos tan ligado a la temporalidad, digamos, en el mundo, a las vueltas que este astro, que esta esfera llamada Tierra al lado al Sol, que finalmente sería el paso del tiempo, pues no tendría ningún sentido en una connotación social. Eso por un lado. Por otro, ¿Puedo añadir algo? Si vas a claro que cambiar de sí. tema, que me gustó esto de kantiano porque va muy de la mano también a cómo Lacan plantea un poco la clínica, ¿no? Y es, Lacan introduce una variable en el psicoanálisis que es la durabilidad del tiempo de la sesión, ¿no? La duración del tiempo de la sesión. Con Freud el tiempo de la sesión duraba una hora, tuvieras mucho para decir o no tuvieras nada para decir, era una hora, porque sí, porque eran los tiempos de los médicos y estaban acostumbrados a ese ritmo, pero Lacan va a decir como, bueno, no importa tanto la cantidad de tiempo, sino lo que ocurre en el tiempo, es decir, no nos vamos a guiar por tiempos cronológicos, sino por tiempos lógicos. Y creo que se aplica lo mismo, ¿no? A este tipo de etapas evolutivas o etapas del desarrollo, incluso diré más adelante, ahora te dejo continuar, pero explicar un poco qué es lo que hace el salto de bebé a niño, de niño a adolescente y de adolescente a adulto, a nivel psicológico, digamos. Son saltos, al final, evolutivos que tienen mucho que ver con tiempos lógicos, no tanto cronológicos. Por eso hay adolescentes que les dura un poco más la adolescencia, o bebés incluso que se mantienen en una posición muchísimo más de bebé, si se quiere, hasta los 3 años, que todavía toman del pecho, todavía tienen, bueno, tiene mucho que ver con los padres, por supuesto, pero a veces también están más aferrados al pañal, más aferrados al chupete, ¿no? O sea, como algo de no querer soltar una etapa, y eso va a tener que ver también con tiempos lógicos, no solo del niño y su subjetividad o la persona, sino el entorno, las circunstancias y todo lo que nos rodea. Pero me pareció interesante porque la adultez también puede que tenga que ver con eso, ¿no? O sea, con un tiempo que no es el de la ley, el de tienes 18, bla, Sí, 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 no sino algo lógico. es un tiempo que es más del lenguaje y el lenguaje entendido como un código con el cual nosotros entendemos y le damos sentido a un mundo, ¿no? Y hay otro filósofo que quería nombrar, yo aquí pues a ver, de filosofía, pues puedo hablar de filósofo, está una tertulia de filosofía. Sartre en este tocho, pero es súper interesante, de hecho lo estoy releyendo porque doy clases particulares online por si alguien le llama la atención, aquí tengo bastantes exalumnos, eh, pero bueno, estamos hablando de Sartre, y Jean-Paul Sartre habla de muchas cosas, pero hay un punto que me parece muy interesante del ser y la nada. Dice que el ser entendido, el ser a lo largo de la historia de la filosofía se ha entendido como esencia, ¿no? Esto es un problema gigante y no va a abrir ese melón, pero bueno, se ha entendido un poco como esencia. Pero lo que dice Sartre es que el ser del ser humano ha tenido tiene otros elementos. Hay tres tipos de ser del ser humano. El ser en sí, el ser para sí y el ser para los otros. Lo voy a explicar rápido sin complicarnos tanto. El ser en sí es el ser acabado, ¿sí? Es el ser cerrado. Por ejemplo, yo los puedo describir a ustedes ahora. ¿Sí? Yo puedo decir características de cada uno o de interacciones que he tenido, si algunos son amigos, puedo llegar a describirlos. Esa visión que yo tengo de ustedes como acabados, cerrados, que puedo decir, Pepito es esto, ese es el ser en sí, cerrado.
no como proyecto. El ser para sí sería como acabado. El ser para sí es el ser proyecto, es el ser del que les hablaba un poquitico antes, que también decía Heidegger, que se está convirtiendo, que está dejando de ser lo que ha sido para llegar a convertirse en lo que será, que es un proyecto de sí mismo. Y el ser para sí, que es a la larga nosotros, la conciencia que tenemos de nosotros mismos, pues es bastante angustiante porque nos pone de cara a que nosotros estamos al frente de la nada. La nada son todas las posibilidades, todo lo que no soy yo. O sea, yo en este momento puedo decir, yo soy Paola, soy profe, pero puedo ser, y abro un abanico de posibilidades que va desde Kardashian, que bueno, no tengo el apellido ni el culo, pero Kardashian y todo lo demás que pueda venir de ahí para atrás, ¿sí? Es decir, se abre el abanico de las posibilidades y de alguna forma se hace, y una palabra que utilizaste que me parece fundamental, la responsabilidad sobre el mí mismo. Y el ser para los otros es el ser de la mirada, porque la mirada del otro también te constituye. En ese orden de ideas, cuando hablamos del ser humano, hay como tres tipos de ser. Lo que soy, lo que creo ser y lo que los otros ven de mí un poco. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros estamos condenados a ser libres, es decir, de lo único que no podemos librarnos es de nuestra libertad, y para Sartre, por ejemplo, que era un filósofo ateo, aparte no hay Dios, entonces pues baila, o sea, no hay para dónde agarrar, pues nos da mucha angustia, y como nos queremos librar de la angustia, lo que hacemos es obrar de mala fe. ¿Y qué es obrar de mala fe? Es darle la responsabilidad a una cosa ajena sobre ese supuesto ser yo mismo. No es que yo soy así, no es que yo soy Géminis, no es que apenas tengo 30 años, de pronto cuando tenga 40 maduro, 50, 60, ponerle a algo ajeno, no es que soy así porque soy de izquierda, porque soy de derecha, porque soy marxista, porque soy otra cosa que no soy yo mismo, para no hacerme cargo de mi libertad. Creo, volviendo al tema, que la adultez o la idea de adultez o el deber ser adulto, que de alguna manera tiene un componente más social que biológico, está acompañado de hay un rótulo que si yo me visto de ese rótulo puede ser un poco más sencillo. Entonces, la pregunta que, por ejemplo, nos aparece a nosotras, desafortunadamente, porque creo que es una constante siendo mujeres, no todas, pero muchas, cuando tenemos cierta edad, que decimos, ¿y si se me pasa el tiempo para maternar? ¿Será que tengo que ser madre? ¿Será que tengo que evitar ese rótulo ajeno? ¿Será que tengo que obrar de mala fe para no hacerme cargo de mi libertad? Y por eso, no sé, muchas así no quieran ser madres, y yo hasta lo he pensado, uno congela óvulos, así no sepa, pero por si algo, porque de alguna forma hay un tratar de despojarse de la responsabilidad que implica ser uno mismo, más allá del rótulo de ser adulto, ser madre, ser niño, ¿no? Sí, y el ejemplo de lo que nos pasa a las mujeres con la maternidad es interesante también, porque ahí vemos que muchas veces la edad biológica no tiene nada que ver o no va de la mano con la edad madurativa psicológica, con los deseos propios, con algo, bueno, también con esa dificultad de discernir qué tiene que ver con el deseo propio y qué tiene que ver con una imposición cultural que ha sido asumida como deseo, ¿no? Pero a mí, yo nunca tuve el deseo de ser madre, pero sí al menos me lo he preguntado, ¿no? Esta cuestión del hasta qué punto, cuando lo he pensado, ese miedo de que se te pase el arroz, ese miedo de, y si me arrepiento, no sé qué, eso sí lo he vivido. Y claro, uno dice, bueno, ¿hasta qué punto hay realmente ahí algo de, o sea, cómo podemos diferenciar entre un deseo puro, auténtico, o sea, ese o cualquier otro? Pero ya que has mencionado ese, me parece interesante, y toda esa presión o esa carga que hay sobre nosotros, que no es solo alrededor de la maternidad, también alrededor de lo económico, en un tiempo tan capitalista, ¿no? De tienes que tener dinero, también eso yo lo he sufrido, ¿no? A tal edad ya tendría que tener, yo qué sé, más estabilidad económica. Ella ya quería mi casa de fin de semana en Ibiza. No, Oh, bueno. no tanto, pero bueno, no sé, como que se supone que tienes que tener... Tenemos disforia de clase. Sí, sí. Sí, hice un stand-up hace unos años con eso, que tengo disforia de clase social porque soy una persona rica viviendo en el cuerpo de una persona pobre. Sí, me había olvidado ese diagnóstico. Y sí, es difícil diferenciar. Hay deseo puro, hay deseo propio, ¿no? Esto lo hablamos allá en el club de lectura también, Y y era aquí viene interesante. este otro, yo aquí sacando libros, la arepa. Foucault, Papito Foucault. En estos libros, no solo en este, sino en muchos más, pero en toda la historia de la sexualidad, que son 4 libros, 3 que publicó en vida y uno póstumo, pero este que es bien interesante, habla que realmente el deseo no es ni moderado, ni regulado, ni reprimido, no, es producido. ¿Por quién? Por los discursos del poder. Es decir, nosotros creemos, y ahí viene como respuesta un poco a la pregunta, ¿por qué deseamos lo que deseamos? Porque a la larga hay una
maquinaria entendida como unas instituciones, como una industria, llámese la industria médica, la industria psicológica, la industria psicoanalítica, la industria educativa, todos estos grandes, digamos, engranajes sociales que en vez de inhibir lo que deseamos o prohibirnos el deseo, produce la forma en la que debemos desear. Y deseamos en ese orden de ideas obedeciendo un discurso, y el discurso está al orden del poder. ¿Del poder qué? Del poder que esté en el momento, ¿no? Por ejemplo, pienso en este deber maternal. Obviamente el ser madre implica una forma de habitar la realidad y es repoblar el mundo, ¿no? Necesitamos jóvenes que paguen nuestras futuras hipotéticas pensiones, ¿no? Nuestras jubilaciones, produzcan, ¿no? Esta cuestión de que han salido grandes presidentes de mandatarios de derecha diciendo que hay que regular la natalidad y que las mujeres tengan más hijos, o pensarnos también la forma en la que habitamos nuestro propio deseo con nuestros propios cuerpos. Yo, no sé, cosas tan mundanas como a mí me gusta hacerme el delineado del ojo, el delineado de gato, y veo TikToks diciendo que ya pasó de moda. Yo es como nunca pasará, a los 60 me haré el mismo delineado. Igual sobre el deber ser cuerpo y todo lo que puede llegar a generar con la dismorfia ante el cuerpo. Es decir, el deseo es producido por un otro, el deseo es producido por las instituciones. Y en ese orden de ideas, la idea de adultez también es producida, o el deseo de la adultez o el ser adulto, pues también es producido por un discurso que no nos pertenece, ¿no? Claro, acá el psicoanálisis sí que podría como discurso, digamos, también matizar un poco al menos esta cuestión. Es que Foucault raja un montón del psicoanálisis, entonces Flores como... No, yo soy fan de Foucault, no sé. También sé que, bueno, él vivió la época de Lacan y coincidieron, de hecho, en seminarios y tal, pero creo que no se llegaron a realmente, bueno, sí, él critica el psicoanálisis freudiano, es verdad. Sí, es verdad. Exacto. Pero bueno, en fin, igual hay críticas que le hace al psicoanálisis muy buenas, me encanta la crítica de Paul Preciado al psicoanálisis, y no soy tan religiosa. Un poquito, pero no Todos no en la palabra de Lacan creemos, de Lacan, pero, amén y amén. O sea, a ver, sí, por un lado coincido completamente, hay algo de los discursos que producen formas de desear, pero bueno, ahí es que el deseo es el deseo del otro, ¿no? En este sentido, es cierto, por eso decía, no hay deseo puro, el deseo siempre tendrá que ver con, o al menos tener una marca de agua, de algo que el otro quiso para nosotros. Esto lo he dicho en muchas tertulias, antes de venir al mundo y ser sujetos deseantes, somos sujetos deseados por otro, es decir, venimos al mundo ya como primero, como objeto deseado. Es decir, primero hubo otros que se imaginaron tenernos, o soñaron tenernos, o no, o nos tuvieron, y así todos nos pusieron un nombre y esperaron algo de nosotros y nos nombraron y nos definieron con ciertas características. Yo trabajo con niños y veo cómo el discurso de los padres baña al niño y lo constituye también, ¿no? El padre que le dice al niño, ay, tú eres muy mentiroso, lo está a la vez produciendo mentiroso, ¿no? Porque el niño quizás dijo una mentira, o ni siquiera, hay veces que ni siquiera todavía han aprendido a decir mentiras, está fantaseando. Pero se le empieza a decir, un ejemplo, ¿no? Se le empieza a decir mentiroso, mentiroso, y el niño va a replicar eso constantemente. Esto pasa a nivel de los discursos sociales también, por supuesto, pasa a nivel de ese primer tentáculo del poder que es la familia, porque para mí, evidentemente, es la célula madre del lazo social y, por tanto, es la primera forma en la que el discurso se introduce en el cuerpo a través de la familia, y luego las instituciones disciplinarias, sabemos por Foucault, la escuela, la universidad, el manicomio en su momento, la cárcel, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si nos quedáramos solo con esta versión, entonces, bueno, estamos acabados, se podría decir, ¿no? Hay una cuestión un poco fatalista de decir, pues ya no nos queda nada que hacer, entonces somos títeres del poder y ya está, no somos nadie. Y de hecho estaríamos todos atravesados y seríamos iguales en el modo de desear, ¿no? Porque el discurso es más o menos el mismo, al menos en una cultura determinada. Entonces el psicoanálisis sí que sostiene que hay la posibilidad al menos del deseo propio. Ahora, para Freud ese deseo se descubría. Para Freud ese deseo era algo que un día en el análisis de repente se levantaba la censura, se bajaba salía la represión y salía, ¿no? Esto es lo que yo quiero, ¿no? O esto es lo que yo soy. Para Lacan no va a ser así, no va a ser un acto de descubrir o desmantelar o revelar algo del orden del deseo o de lo propio, del ser, de la esencia, sino algo a construir, que es muy diferente. Algo a construir en un dispositivo analítico. Hay gente que lo hace a través del arte, por ejemplo, es decir, no hace falta ir al psicoanálisis, yo no digo que sea la única manera. Rosalía lo ha hecho sin necesidad de ir a ningún psicoanalista, y ella se ha constituido como sujeto, la podemos criticar, de hecho hace unos días hablamos de ella. ¿Pero por qué salió Rosalía? Apareció. Por poner un ejemplo. Rosalía siempre viene, por Dios. Está siempre, habla mucho de nuestra época también.
hay algo ahí muy, no, pongo el ejemplo también porque hay algo muy auténtico en ella, ¿no? Podremos criticarla con lo que queráis, pero hay algo muy auténtico. No hay dos Rosalía en este mundo ni alguien que se le confunda, ¿no? Como muchos otros artistas. Pero bueno, que eso se construye, eso se construye. Hay gente que necesita un trabajo terapéutico, un otro que lo escuche, un poner en palabras e ir construyéndolo. Hay gente que con el arte ya le basta o de otras maneras que yo no conozco. Pero hay algo del deseo propio que sí se puede construir. ¿Cómo? Conociéndose uno mismo. ¿Y cómo se conoce uno a uno mismo? Bueno, no solo revisándose en el día a día, sino también conociéndose en sus síntomas, podríamos decir. Es decir, yo creo que el deseo está más ligado a algo inconsciente, o sea, creo como psicoanalista, el deseo tiene más que ver con el inconsciente que con el hecho de, ay, quiero irme a Tailandia, o quiero casarme, o quiero tener hijos. No, el deseo tiene algo que ver con otra cosa, o sea, con un ciego afán, como decía Schopenhauer, o con algo que tiene más que ver con el acto. Por eso para mí hoy en día tenemos un sesgo muy importante, y es que mucha gente viene y dice, yo estoy deconstruido, yo quiero no sé cuánto, yo quiero no sé qué, pero en los actos demuestra todo lo contrario. ¿Por qué nos guiamos? ¿Por los dichos o por los actos? Las palabras engañan. Eso desde ya os lo digo. Engañan mucho más las palabras que los actos. Y el deseo tiene mucho más que ver con una fuerza que te mueve sin saber por qué. Sin que va más allá de la razón. Una cosa que el corazón te impulsa a hacer eso. Ahí yo vería más el deseo. Y en el síntoma vería más la esencia del ser. No en el, no, yo soy psicóloga y soy no sé qué, yo qué sé, simpática. No, no, no. No sé nada. Eso es lo que yo muestro, en todo caso, o lo que yo creo que soy, lo que yo creo que como me ven, pero eso no tiene nada que ver con mi esencia. En mi esencia, como la veo, en el síntoma, en aquello que se ha repetido todo el tiempo y la adultez no sirve de eso, porque la adultez es haberle dado muchas vueltas al síntoma, es haber repetido muchas veces lo mismo, es haber tropezado muchas veces con la misma piedra como para poder haber visto algo. Ahora, ¿qué haga cada uno con eso? Ese es el problema. Bueno, primero Chopi, que lo has mencionado, Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, nos dice que la voluntad es un ciego afán de algo que no sabemos qué es, pero nos moviliza a la acción. Y en tanto ciego nos provoca sufrimiento o tedio. Tedio, porque cuando obtenemos aquello que creemos que queremos es como, y desesperación, porque cuando no obtenemos aquello que creemos que queremos, pues nos desesperamos. El ejemplo que siempre voy a utilizar, porque me parece el más evidente, es como cuando uno a la mitad de la noche va a la nevera, la abre, la mira, y si te metes algo a la boca, te va a desesperar porque realmente no tenías ganas de comer. Si cierras la nevera y te va a desesperar porque realmente no comiste. Es esa sensación de algo falta, pero no sé exactamente qué, ¿sí? Ahora bien, Sartre también decía, Jean-Paul Sartre decía, que nosotros somos lo que hacemos de nosotros con lo que el universo nos ha permitido. Es decir, este determinismo Foucaultiano, que bueno, Foucault no es determinista para nada, ¿no? Pero digamos este pesimismo de cara a las instituciones, como nuestro deseo es producido por las instituciones, patatín, patatán, que sí, hay algo del orden del poder en el deseo, pero Sartre, que de hecho era un hombre bastante, salió, marchó, hizo de todo, bueno, fue una medio porquería con Simón de Beauvoir porque se metieron con muchos estudiantes, es que no se puede separar la obra del artista, amiga, qué duro. Yo creo que sí. Bueno, Sartre decía, pues era un hombre contestatario, marchaba por todo lo que fuera en la Francia de su época, posguerra, possegunda guerra, y decía, pues nosotros somos lo que somos de nosotros con lo que la vida nos ha permitido, es decir, vale, el pobre no es pobre porque quiere, pues porque hay unas condiciones de posibilidad, pero al mismo tiempo hay cierto margen de elección, cierto margen de libertad en el orden de mundo que tenemos a nuestro alrededor. Y volviendo a la adultez, que es nuestro tema, coño. Bueno, nos hemos ido volviendo. Yo creo diría que adulto es un poco el que ha conocido sus síntomas o bueno, que estaría guay, ¿no? En la adultez, yo me lo planteo ahora, haber conocido algo de nuestra, entre comillas, esencia y de nuestro deseo, ¿no? O sea, estaría bueno aspirar a eso, más que a lo que sea ese deseo en sí. Pero la adultez, por esa cuestión de la repetición y del paso del tiempo, al menos permite. Estaría bien aspirar a eso, a saber quién es uno. Y yo creo que somos Orongo, ya llevamos como 35 minutos hablando, pero hay algo, y no les contamos cómo era la dinámica. Y ahora pasamos al debate, perdón, ahora abrimos palabra a todos. Hay algo del orden del conócete a ti mismo fundamental que ha dicho Flor. De hecho, en el oráculo de Delfos,
que era el lugar en donde en la antigüedad iban a preguntarle a las pitonisas por su suerte, antes de preguntarse por su futuro, aparecía un cartel gigante que decía, conócete a ti mismo. Antes de nosotros pensar qué vamos a hacer, qué nos depara el futuro, cuál será nuestro destino, cuál será la tragedia, porque la tragedia es finalmente que siempre vamos encaminados hacia algo que sabemos que va a pasar, pero no podemos evitarlo. Por eso la tragedia más tragedia es la muerte. Pero ¿qué tiene de cara a nuestro futuro? Pues primero, conócete a ti mismo en tanto un proceso que no implica el devenir a lo que viene, sino entender lo que se es. Y yo creo que de cara a la adultez, pues eso, ¿no? Ya, sí, y fíjense que ahí, y ya con esto abrimos debate, pero ahora pensándolo, ¿no? En voz alta y escuchándote, hay un reto distinto. No digo que la época de nuestros abuelos haya sido fácil, por favor, porque tenían muchísimas dificultades, tuvieron que pasar momentos que nosotros quizás no hemos pasado, etcétera. Pero hay un reto particular en la adultez contemporánea, yo diría, que es el de saber quién se es y el de saber qué se quiere, porque nuestros abuelos no se lo preguntaban, o sea, porque no podían, no existía esa posibilidad de preguntarse un poco qué quiero ser, no, tú no, y menos siendo mujer, creo, ¿no? O sea, como tanto, que sí. no podías decir, no, yo quiero ir a estudiar. A mi abuela no la dejaban ir a la escuela, o sea, a mi abuela materna no la dejaban ir a la escuela, la dejaban bordando en la casa, cosiendo, haciéndole cosas al padre, no la dejaban. Y mi otra abuela tampoco la habían dejado estudiar y tuvo que escribirle una carta a Eva Perón, esto es literal, para que le dejara trabajar. Y bueno, hubo una movida en la que Eva Perón intervino y le consiguieron trabajo, pero bueno, era como algo así muy extremo. Entonces estas mujeres, y de grandes, de jóvenes, no pudieron preguntarse, ¿qué quiero ser? ¿Me voy a ir a Europa? ¿Voy a ver? ¿Voy a viajar? No existían esas posibilidades de pensar qué se quería y tampoco quién se era. Se era eso y ya está, ¿no? O sea, se vivía. Con lo bueno y lo malo, no digo que sea mejor para nada hoy, creo que es más complejo, a la vez también tiene algo de problemático porque hay mucha hiperracionalización de todo, o sea que también hay eso, ¿no? A veces uno es más cuando menos piensa. Lacan da vuelta el cogito cartesiano y dice, no es pienso, luego soy. No, soy donde no pienso, pienso donde no soy. Cuando pienso, no soy. Cuando soy, no pienso. Como que se contraponen un poco. Entonces, bueno, ojo, que tampoco de pensar demasiado igual a veces dejamos de ser, ¿no? Como que hay algo de esa paradoja. Y pero pues bueno, conócete a ti. Ahora el debate. Pues bueno, seguimos con el debate, chicos. Lo escuchamos ahora a ustedes y gracias. Bueno, les contamos cómo va la dinámica y aquí van también nuestros avisos parroquiales. No sé si aquí está el mismo dicho, pero en Colombia está el dicho aviso parroquial, es lo que se dice en la iglesia justo después de la misa, que es como, estamos haciendo una rifa, vea, compren la rifita, que no sé qué, que es que es la comunidad. Bueno, varias cosas. Primero, aquí funcionamos por taquilla inversa. Significa que lo que dicte sus corazones pueden darlo. Antes estábamos en otros sitios donde había un cover fijo, pero ahora pues, pagaba 5 euros, sería como el precio sugerido, pero si no, pues no, lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer cuando vayan a pagar su respectiva bebida, pueden en la barra decir, bueno, le dejamos tanto a las chicas y ellas nos lo entregan porque confiamos plenamente en el sitio y porque ha sido así siempre y ha sido bastante bien. Eso por un lado, porque la plata. Por otro lado, también decirles que tenemos un club de lectura, ya estamos por las últimas sesiones, pero lo volveremos a abrir en unos meses. Así que sepan que tenemos un club de lectura, ya hablamos del deseo, antes hablamos de la libertad. De la angustia. De la angustia, perdón, es que van juntas, de la libertad. Hablamos de la angustia, luego hablamos del deseo, todavía no sabemos qué vamos a hablar el próximo, tenemos otras ideas como para el club de lectura, pero para que nos sigan en nuestras redes sociales, Arrabaleras Parlantes con V de Raval, y vean, bueno, las cositas que estamos haciendo así, muy autogestión y muy dos muchachas que les gusta pensar y hacer comunidad. Y pues ya, lo que pasa ahorita es que pues pueden hacer cualquier pregunta, les pasamos como no tenemos micro, tenemos estos micros de solapa, pasamos el micro de solapa para que intervengan o hagan las preguntas que quieran y pues eso, y pues ya. ¿Quién tiene alguna pregunta o quién quiere empezar? ¿Un comentario? ¿Puedo? Claro, Sí, pero Clau, Clau. espera, Clau. Ah, Toca así. es demasiada responsabilidad. Sí. Me gusta que rompas el hielo vos, Clau, Es demasiado. No te veíamos hace tiempo. A ver, ¿es estrictamente necesario tener? Es una pregunta para ustedes dos, pero la puedo extender a cualquiera de los que estén aquí con nosotros.
¿Es estrictamente necesario dentro de nuestra evolución como seres humanos tener que ser o tener que tener estas responsabilidades o tener que ser adultos, entre comillas? ¿Tenemos que ser adultos? Digo que si es estrictamente necesario, por ejemplo, desde la psicología, ¿es sano, por ejemplo, no tener ganas de serlo? Es decir, no No tener querer ganas de serlo. De ser serlo. adulto. Sí, es decir, no asumir las responsabilidades que culturalmente nos dan que un adulto tiene que tener. Una hipoteca, hijos, una responsabilidad afectiva con una pareja, no sé, ese tipo de cosas que habitualmente nos pasan. Se llama síndrome de Peter Pan. Y lo tengo yo. A ver. Bueno, Permiso, perdón. no hace falta que respondamos nosotras, ¿no? Yo creo que es normal no querer serlo, es decir, es contra voluntad. No, creo que no, que hay algo del orden de, bueno, de un ideal y de un deber ser, ¿no? O sea, se espera que uno sea adulto y responsable y que tenga ciertas cuestiones, ¿no? Son exigencias también de la sociedad, o sea, en cada ideal hay mucha exigencia también, se espera mucho de uno. Claro, el tema es, hay cosas con las que se puede, creo yo, ¿no? Que uno puede deconstruir y decir, vale, dentro de lo adulto, yo no cumpliré con esto, esto y esto. Si la sociedad quiere que yo tenga hijos, pues bueno, que siga esperando, ¿no? O si quieren que tenga una hipoteca, o no sé, lo que sea, ¿no? No voy a cumplir con eso. Pero sí que creo que a nivel lógico, ¿no? Con la cuestión de la responsabilidad, de hacerse cargo de uno mismo y de los vínculos, ¿no? Como decíamos, de los demás también, del entorno, de un cierto cuidado, de una cierta madurez en los vínculos y sí, creo que es sano y necesario. O sea, para mí sí hay algo de lo necesario y que se espera también de uno, que coinciden ahí, que siendo adulto no haga un berrinche, no haga una pataleta, no le haga daño a nadie. Yo tengo todo el tiempo pacientes que vienen, o sea, los niños que atiendo que, hoy mordió a alguien en el cole y un adulto que muerde a alguien en el trabajo igual no lo podemos permitir, ¿no? Porque ya somos seres civilizados. O sea, ya nos han domesticado, ya la cultura nos ha domesticado, que es el proceso de domesticación del hombre, ¿no? El devenir civilizado y no ser así. En ese aspecto creo que sí, es que no nos queda otra, Es no, que, no hay remedio. de hecho, yo metiéndome en tu patio, aquí de hecho estaba dándole un ojito y releyendo Totem y Tabú, justamente, con la app de Freud, con justamente la idea de muchas sociedades hacen un montón de rituales para, digamos, perpetuar el paso, ¿no? Para no irnos muy lejos, muchos aquí somos de la TAM y muchas de aquí tuvimos nuestros 15 años. Y en los 15 años bailábamos el vals. Y recordemos que de este lado del charco el vals se bailaba para mostrar a la chica en sociedad, para ver quién la escogía, porque ya menstruó. O sea, ya puede embarazarse. Y nosotros lo celebramos como, jaja, de niña a mujer, jaja, de niña te van a coger. O sea, ¿sabes? Y nosotros lo celebrábamos con mucha emoción. Y finalmente es un ritual. Y bueno, ¿y cuántos rituales hay en sociedades? Bueno, me desvío un poco, pero en Totem y Tabú, sobre todo con la idea de tragarse el padre, ¿no? Muchas comunidades australianas, aborígenes, lo que hacían era cuando moría el gran patriarca, literalmente se lo comían, no jajajiji, no, se lo comían, porque de alguna forma entraba dentro de ellos también la idea del pater. Y si nos vamos a la analogía, pues que intenta también hacer Freud, es la idea de que nosotros nos hemos tragado la norma, nos hemos tragado la ley y la hemos internalizado hacia un punto que creemos que nos pertenece, y bueno, ya nos pertenece, pero en algún momento estuvo dentro del orden de lo, entre comillas, afuera, si es que existe un orden de lo afuera. Y es importante vivir así, porque si no nos atravesara la cultura, pues andaríamos, yo qué sé, masturbándonos por la calle o mordiendo niños. Bueno, los Terian mordieron gente, pero bueno, o sea, se sigue el punto. Necesitamos estar malucos, no tener malestar, o sea, que nos atraviese la cultura para poder ser seres sociales o si no, pues nos matamos. Entonces, digamos como que ser adulto, pero adulto chiquito también es válido. Yo me considero adulto chiquita. Mi hermano, mi mamá, mi papá son adultos premium. Yo soy adulto chiquita, responsable de mi propia vida, pago mis propias cosas, hago mis cosas, ¿sí? De alguna forma vivo en sociedad, no muerdo a otra persona, ¿sí? Pero, pues no sé, no soy ese adulto premium que de alguna manera te vende ese deber ser social que yo creo que ya va más dentro del orden del poder, del discurso, de una cosa ajena, no sé. Sí, sí. Bueno, por aquí levantó Alex. Voy a hacer esto para que nos quede para las dos. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena por una velada tan concurrida, creo que de las más concurridas que he podido disfrutar.
Y lo segundo, habiendo hecho un pequeño barrido visual, pues lo que puedo decir es tierra trágame. Tierra trágame en el sentido en que creo que tengo el dudoso privilegio, si no he mirado mal, y espero no faltar el respeto a nadie, creo que soy el más viejo. Así que exactamente. El más así sabio. que no, más sabio no, porque precisamente aquí es donde quiero llegar con mi reflexión, y es que creo que el paso de la niñez a la adultez tiene algo de componente de que cuando eres niño aprendes inconscientemente, y creo que ser adulto tiene mucho de aprender muy conscientemente. Creo que lo que te hace adulto precisamente es tener ese interés y ese entusiasmo, que tú hablabas mucho de la actitud de juego. Creo que la actitud de juego no se tiene que perder jamás. Creo que es algo que te viene innato, y que creo que el adulto es precisamente aquella persona que sabe cultivar esa actitud de juego, y que por lo tanto pues tiene esa capacidad de aprendizaje, porque creo que el entusiasmo te lleva inevitablemente al deseo de aprendizaje. Entonces, para mí, ser adulto consiste principalmente en aprender muy conscientemente. Cuando tú aprendes muy conscientemente, te sucede algo inevitable, y es que cuando eres más joven o cuando eres más niño, no sabes lo que quieres. Cuando empiezas a ser adulto, hay algo importante que sucede, y es que sabes lo que no quieres. Eso creo que es un paso muy importante dentro de la adultez, aprender a saber lo que no se quiere. Si se tiene un poquito de suerte y si el tiempo te acompaña y las circunstancias te acompañan, creo que también sucede que además de saber lo que no quieres, empiezas a saber lo que quieres. Eso quizá no tiene tanto de la adultez como de la vejez, a la que yo aspiro de verdad. Yo he dicho antes que era un dudoso privilegio ser el más viejo. Yo me considero viejoven y me considero con una actitud muy entusiasta. Y yo aspiro a esa edad en que cuando la sonrisa no te acompaña con la boca, porque no tienes los dientes blancos y relucientes, yo creo que es bonito cuando una persona envejece y tiene la capacidad de sonreír con la mirada. Eso para mí es la culminación de lo que sería una adultez conseguida, una adultez lograda, que consiste en eso, en el justo medio de ir pasando de eliminar lo que no quieres, conseguir lo que quieres, y al mismo tiempo, por el otro extremo, desprenderte cada vez más de lo accesorio para al final quedarte desnudo en lo que verdaderamente eres. Y yo eso creo que sería un gran logro, que siempre digo, por ejemplo, a las personas que son muy mayores, como es el caso de mi madre, que tiene 92, siempre les digo que a estas personas sanas, lúcidas, que en lugar de quejarse de la edad, pues que deberían, al contrario, sentirse privilegiadas, afortunadas, a que pueden dar el testimonio de que la edad es un logro, porque es un referente. Creo que es necesario que haya personas que envejezcan y que con su envejecimiento se dé un mensaje de que se puede llegar lúcido, entusiasmado, con vitalidad, con ganas de seguir viviendo, hasta que la vida te dice hasta aquí, y es un work in progress, ¿no? Yo, para acabar, simplemente comentar un libro que me fascinó, que es Las voces del desierto, de Marlo Morgan. Es un relato de una persona que fue a un desierto de Australia, y ella decidió que en lugar de cumplir años, cumplía conocimientos, por lo cual nunca se hacía vieja, sino que cada vez se iba haciendo un poquito más sabia. Me encanta, me encanta. Por aquí hacemos un par de intervenciones más que luego también tenemos. Tenemos, sí, por acá y por acá. Tin, y que después, también para que se queden, después hay un evento súper chévere, música colombiana, así medio un vlog para que se queden también después. No, yo solamente quería comentar, recordemos que como seres humanos tenemos un día en que llegamos a este mundo y un día en que nos vamos a ir. O sea, esa parte biológica que en este momento que nos ha tocado a nosotros vivir, de alguna manera nos comprime, nos ahorca y nos estresa, ¿no? Es decir, estamos en un momento de tanto movimiento en que todo va tan rápido
y en que se han perdido los ritos de paso. Y ojo, que no necesariamente los ritos de paso, voy a decir, son lo mejor o son lo peor, pero que saben que hacia atrás los ritos de paso eran muy importantes. Para mí, quiero resaltar que el rito de paso de ser niño a ser adulto es un rito que se ha perdido y que creo que a nuestro grupo social en este momento que estamos viviendo le serviría mucho que volviésemos a recuperar, sobre todo para posicionarnos dentro de todos estos miedos que tenemos, ¿no? Y después esa adultez que la podemos dividir en biológica y no biológica, porque sabemos que biológicamente es más o menos de los 20 a 25 hacia adelante, y ese hacia adelante hoy por hoy ha superado más o menos 15 años en supervivencia con respecto a 2 décadas atrás. Esto es algo súper espectacular, pero que al mismo tiempo también nos presiona, sobre todo a nosotras las mujeres, cuando decimos soy adulto y ahora tengo que cumplir con ciertas cosas biológicas que nos hacen sentir temblorosas. Entonces, en la adultez tenemos que decidir, y decidir duele, porque crecer duele. Ser adulto duele, porque es una toma de decisiones en las cuales muchas veces tenemos que decidir algo que no queremos o que no deseamos o que no soñamos. Ser adulto duele y es tomar decisiones. Y luego, insisto en la recuperación de los ritos de paso como soporte al corazón para llevar esta vida que tiene un fin, aunque llevemos 15 años más de supervivencia, los que somos sanitarios y que han cambiado cosas, y con esto les hago un clic, o sea, hace 15 años atrás una persona anciana o adulta tenía una edad, ahora para ir al geriatra tenemos que tener de 85 para arriba, o sea, imagínense cómo hemos llevado la vida hasta años más. Entonces, 1, recuperación del rito de paso. 2, ser adulto es tomar decisiones responsables conmigo y con el grupo en el cual estoy viviendo. Y 3, tenemos que recuperar también lo más hermoso, que es amar al adulto mayor, porque es el sabio libro del cual vamos a seguir aprendiendo. Y en este grupo social, y con esto cierro, al mayor no lo cuidamos, al mayor ya no sirve y lo apartamos, cuando es el libro del cual vamos a seguir aprendiendo. Gracias, Patri. Doctora, la doctora. Por acá, él había pedido la palabra y con esta finalizamos. Solo mientras tanto, pero Sí, sí. lo último, ¿no? De retomar esto de que es cierto que hoy en día, a ver, yo no creo que toda persona anciana o mayor sea necesariamente sabia, pero sí que está al menos la potencialidad por el haber vivido y lo vivido, que para mí es lo que te hace sabio. No lo he estudiado, lo vivido. Pero claro, creo que hoy en día hay como una especie de distancia, ¿no? con las personas mayores, porque encarnan algo que no queremos ver, ¿no? Y es el envejecimiento, la muerte, ¿no? Todas estas cuestiones con las que nuestra sociedad lucha cada día. En Silicon Valley se están financiando proyectos que luchan contra la muerte. Voy a decir que esto es del libro kafkiano, ¿no? Pero que buscan hacer eterna la vida o, bueno, ni hablar todas las cremas anti-age, ¿no? Esta cuestión de la lucha contra el envejecimiento y la muerte que es terrible, o sea, que coincido con total. Gracias, Pablo. Sí, qué lindo también ver cómo todos vivimos nuestra adultez como desde diferentes lugares y cómo a cada quien nos afecta de diferente forma, vamos pasando como diferentes facetas. Yo justo quería hacerles una pregunta, conocer vuestra opinión, más en respecto a esa parte como más sexoafectiva, de relación de pareja, etcétera, ¿no? Esa responsabilidad que viene también de ser adulto, de estar con otra persona que se supone que también es responsable. Entonces va más dirigida hacia cómo también relacionarse con otra persona te jala o te empuja a ser mayor, a crecer, a desarrollarte, a seguir también como madurando, ¿no? Es en ese proceso de maduración. Entonces mi pregunta va más hacia, ¿creen que es sano, bueno o que es recomendable? ¿Cuáles serían como estas partes también de estos riesgos de que una pareja sea la que te ayude a prosperar, o debería de ser un proceso más personal? ¿Cómo lo ve la psicología? Claro, me imagino que ambas tienen
puntos buenos y puntos malos. Entonces simplemente me gustaría conocer como su opinión. Buah, te recibimos porque ese melón que abriste gigante para finalizar está duro. Abre otro debate, pero lo tengo como para temas de posibles Para tertulias próximas. el próximo jueves hablamos de eso. No, ¿es en serio? Podemos No, hablar lo tengo del por ser eso. pareja y del constituirse en pareja. O sea, yo creo que siempre hay algo del orden social en la forma en la que habitamos la realidad. O sea, no por nada Aristóteles en la Ética Nicomaco de las primeras definiciones que da del ser humano son politicón, o sea, un ser político, ser social, ¿no? Hay algo del orden social y hay algo de, pues, el estar en pareja que implica ese ser social, ¿no? El núcleo madre de la sociedad. Ahora, que signifique que es adecuado o inadecuado, no lo sé. Es decir, yo creo que los procesos, si bien tienen un carácter autónomo en tanto lo estamos viviendo solamente debajo de nuestra piel, también tienen un carácter colectivo en tanto también lo estamos viviendo con un otro. Y lo vivimos en pareja, sí, pero también lo vivimos con amigues, pero también lo vivimos en familia, pero también lo vivimos, así es. O sea, nosotros tenemos, tenemos como en un pedestal muy grande las relaciones sexoafectivas y se entiende un poco por, digamos, toda la historicidad que tiene el núcleo de la familia, pero ahora los amigues también son el lazo con el cual nosotros encontramos una comunidad que también nos sostiene. O sea, ya hay otras formas de sostenerse en el mundo que no solamente son con un otro, en tanto monógamo, en tanto cerrado, en tanto ese que se vuelve un todo, ¿no? Entonces, creo que sí es necesaria la presencia de un otro, pero un otro que no necesariamente tiene que ser pareja para también crecer junto a otro. Coincido totalmente. Sí, sí. Yo iba a decir esto un poco también, que creo que uno crece y se transforma a partir de en gran parte los vínculos, pero que ese vínculo no tenía por qué ser la pareja, sino que podía ser el vínculo con los padres, el vínculo con los hermanos y el vínculo con los amigos, que totalmente para mí es súper importante. O sea, ¿quién sería yo sin mis amigos? ¿Quiénes seríamos, no? Sin nuestros amigos. Gracias. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Y para finalizar, y ya de verdad, 1, 2, 3, que los cumpla feliz, no importa, que los siga cumpliendo hasta el año de... Gracias, ahora voy a tener mala suerte por 7 años. tener mala suerte por 7 años. No, pero nunca tanta gente me había cantado el feliz cumpleaños a la vez. No, muchísimas gracias. Y bueno, acá estaremos casi cada jueves o varios jueves, no sé ahora el calendario. Sí, todos los jueves de este mes. Y nada, la amistad ha salido como temazo también, que es un tema que hemos hablado alguna vez, pero que estaría bien volver a hacerlo y con otra cosa. Y el tema del crecer o aprender en los vínculos también. Así que las esperamos aquí. El próximo jueves, y síganos en las Rabaleras Parlantes, que si quieren escuchar este podcast o todos los que vienen detrás, porque este es el podcast número 94, pueden ir para atrás y escuchar que hemos hablado de todo. Parecemos los Simpsons. Nos encanta hablar. Gracias, y seguimos aquí, que hay una presentación ahora.